Les bendiga, hermanos, bienvenidos al estudio del libro Romanos, la justificación por la fe. Este es un libro de texto de estudio independiente que ha sido escrito por William F. Lasley. Un placer compartir con ustedes esta enseñanza y les recuerdo que para sacar el mayor provecho de estos videos, pues lo recomendable es que lea también el libro titulado Romanos, la justificación por la fe, escrito por William Lasley. Si todavía no lo hace, mis hermanos, les invito para que se suscriban al canal y así reciban notificaciones para todos los videos futuros. Seguimos estudiando la unidad número 1 de este libro, la carta de Pablo a los Romanos. Nos dimos un tiempo de estudiar el primer capítulo de este libro de estudio, Introducción a los Romanos. Hablábamos o leíamos del apóstol Pablo, leíamos de la carta de Pablo a esta iglesia de Roma y estudiamos la introducción de Pablo en los versículos 1 hasta el versículo 17. Cerrábamos ese primer capítulo con el tema general de lo que va a ser toda la carta, que Pablo lo menciona en Romanos 1, 16 al 17. El capítulo 2, que fue el video pasado, se hablaba de la necesidad de la gente, de la humanidad, de un Salvador. Tomábamos la base bíblica de Romanos 1:18 hasta el capítulo 3, versículo 20. En esta ocasión, mis hermanos, el capítulo 3 nos va a llevar a conocer cuál fue la solución que Dios proveyó a la necesidad que la gente tenía, ya que toda la humanidad era culpable. Dios provee un Salvador. Y hoy vamos a estar estudiando Romanos 3:21 hasta el capítulo 5, versículo 21. Imagínese a un hombre acusado que está de pie ante el juez en un tribunal. Y el juez escucha los cargos, sopesa la evidencia y luego, basado en el testimonio que establece la inocencia del hombre, lo declara inocente. Ahora, imagínese por un momento otra situación. Suponga que hay una abrumadora evidencia que prueba la culpa de este hombre. Sin embargo, ante su asombro, el juez absuelve al acusado y da un veredicto de inocente, a pesar de toda la evidencia. ¿Qué pensaría usted de tal juez? ¿Le aplaudiría o gritaría, sáquenlo de aquí? Escrituras, mis hermanos, igualmente condenan la absolución del culpable y la condenación del inocente. Pasar por alto la maldad es tan injusto como censurar al inocente. Dios considera ambas acciones como maldad. Por ejemplo, cuando usted lee Deuteronomio 25:1, Proverbios 17:15, Proverbios 24:23 al 25. Y así que Pablo sorprende a los romanos cuando dice que Dios justifica a los malvados en Romanos 4:5. ¿Contradice Dios su propia palabra? ¿Viola los principios que él mismo estableció en la ley y los profetas? ¿O es solamente la impresión que da este caso? Revisemos cómo Pablo explica lo que parece ser un dilema. Claramente los creyentes no son inocentes. Somos como el acusado de la segunda escena, culpables pero justificados. Cristo mostró su amor al sufrir en nuestro lugar para hacer posible nuestra justificación. Y Él hizo esto cuando aún éramos débiles, siendo aún pecadores y siendo enemigos, dice Romanos 5, versículo 6, versículo 8 y versículo 10. Mis hermanos, qué gran muestra de misericordia. Cuanto más entendemos la provisión de Dios de un Salvador, más nos admiramos de su enorme gracia. Pide tomarse un tiempo antes de entrar a la lección y leer Romanos capítulo 3, verso 21 hasta Romanos 5, 21. A través de esa porción bíblica vamos a estar estudiando y lo vamos a dividir en 4 lecciones de aprendizaje. La primera de ellas se titula La interpretación de la justificación. La interpretación de la justificación, Romanos 3:21 hasta el 31. Romanos capítulo 3, versículo 21 y hasta el versículo 31. Tómese un tiempo y lea nada más enfocándose en esa porción bíblica. En Romanos capítulo 1, verso 18 hasta el capítulo 3, versículo 20, que se estudió a detalle en el capítulo 2 de nuestro libro de estudio, Pablo estableció esta necesidad que las personas tienen de un Salvador. La necesidad es amplia, mis hermanos, porque todos, desde el adorador de ídolos gentil al judío iluminado, todos están bajo la condenación. La necesidad es desesperada, es un asunto de vida o muerte, porque Ezequiel 18:4 dice que el alma que pecare, esa morirá. La necesidad es apremiante y demanda nuestra atención, y a menos que reconozcamos nuestra culpa, no valoraremos el evangelio
ni nos volveremos al Salvador. El Evangelio por sí solo satisface nuestra necesidad de limpieza, de libertad de pecado y de una nueva naturaleza, mis hermanos. Nos lleva más allá de las reglas religiosas, nos lleva a un Salvador que es todo suficiente. El apóstol Pablo nos da estos principios básicos de la obra redentora de Cristo a través de Romanos 3:21 hasta el 31. Él comprime la esencia misma de sus enseñanzas en este corto pasaje. En esencia, su mensaje es que Dios nos hizo aceptables ante sus ojos a través de nuestra fe en el Salvador. Y luego, mis hermanos, para ilustrar sus enseñanzas, Pablo nos lleva de principios a personas e invita a Abraham y David como representantes de la ley y de los profetas para confirmar su mensaje. Esto lo veremos más adelante cuando estudiemos Romanos 4 del 1 al 25 en esta misma lección, en este mismo capítulo, Pero luego, mis hermanos, Pablo presenta los beneficios de la justificación, igual, lo estudiaremos más adelantito cuando veamos Romanos 5 del 1 al 11 y hace un contraste entre Adán y Cristo, Romanos 5 del 12 al 21, quienes resumen su mensaje en este punto. Adán representa la condenación de la humanidad, de la cual hablábamos en el capítulo anterior, en esa porción bíblica, y Cristo representa la justificación de los creyentes, que vamos a ver a través de estos siguientes capítulos que vamos a estudiar. La justificación revelada, ese es uno de los temas claves de esta lección, mis hermanos. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3:21 al 26. Esa expresión de pero ahora, de Romanos 3:21, presenta una encrucijada importante y una repetición del tema principal de Pablo en Romanos. Aquí Pablo vuelve nuestra atención del estado pecaminoso de las personas, del cual aprendíamos a través de Romanos 1:18 hasta Romanos 3:20, y vuelve nuestra atención de eso a la provisión de un Salvador. Él hace esto al cambiar del tema de la ira, del cual aprendíamos en Romanos 1:18, cambiándonos el enfoque al tema de la justificación, ahora con Romanos 3:21, es decir, del juicio a la justificación, mi hermano. Consideremos ahora la manera en que Pablo desarrolla el tema de la justicia. Pablo utiliza la palabra antes. Antes, dice Pablo, estábamos bajo la ira de Dios, Romanos 1:18, pero ahora tenemos acceso a la justicia de Dios, Romanos 3:21. Antes estábamos bajo condenación, pero ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. Antes el pecado nos esclavizaba, pero ahora habéis sido libertados del pecado, Romanos 6:22. Antes la ley nos ataba, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, Romanos 7:6. Antes, mis hermanos, los gentiles estaban separados de Cristo, sin esperanza y sin Dios, pero ahora, en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios 2:13, también hay otros versículos como Efesios 2 del 1 al 12. La expresión repetida pero ahora señala no solamente una transición lógica en el argumento de Pablo, sino también un momento histórico en el tiempo de redención que Dios había escogido. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Leemos de Gálatas 4:4. El evangelio que Pablo predicaba era nuevo, en un sentido histórico, es decir, comenzó con la venida de Cristo, y en otro sentido era antiguo, puesto que era parte del plan de Dios desde el principio. Segunda de Timoteo 1 del 9 al 10 dice: la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Y Pedro dice esencialmente la misma cosa, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El encuentro de Pablo con el Cristo resucitado acerca de Damasco ilustra esta encrucijada. Acuérdese que eso lo encontramos en Hechos 9 del 1 al 19. Antes de esto, Pablo era ciego, pues no veía la provisión de Dios. Andaba en tinieblas, luchando por establecer su propia justicia. Y luego Cristo abrió sus ojos. Como el hombre ciego a quien Jesús sanó, Pablo pudo testificar: habiendo yo sido ciego, ahora veo.
Este encuentro cambió totalmente la vida y la perspectiva de Pablo. En Filipenses él escribió las siguientes palabras: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no tenido por mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Tenga en mente esto, mis hermanos. Pablo habla acerca de dos clases de justicia. La primera, mi propia justicia, dice, es decir, una justicia legalista basada en el esfuerzo propio y en observar la ley para merecer la aprobación de Dios. Y también la justicia que es de Dios por la fe. Romanos 3, 21 al 22 introduce la segunda sección teológica principal de Romanos y repite el tema. En la próxima figura mostramos una comparación de la declaración de Pablo en el capítulo 1, 16 al 17 y su repetición en el capítulo 3, versículo 21 al 22, y sería bueno que se tomara un tiempo para memorizar ambos pasajes. Capítulo 3, verso 21 de Romanos nos habla de la justicia de Dios. Justicia describe el carácter de Dios, así como su iniciativa al proveer un Salvador. Y aquí se refiere al método que Dios usa para traer a la gente hacia una relación correcta con Él. Justicia simplemente significa rectitud. Una persona justa está bien delante de Dios. ¿Recuerda usted los comentarios de apertura de Pablo en esta carta? Él dice, el Evangelio revela esta justicia de Dios. Romanos 1:17. En una palabra, esta justicia se origina en Jesucristo. Él es la fuente. Cuando lo recibimos en nuestra vida, recibimos su justicia. Y así es como Dios nos hace aceptables delante de sus ojos. Pablo aclara lo que quiere decir acerca de la justicia de Dios diciendo lo siguiente. Número 1 es aparte de la ley, Romanos 3:21. Número 2 es testificada por la ley y los profetas, Romanos 3:21. Y también, número 3, por medio de la fe en Jesucristo, Romanos 3:22. Ahí mismo ese versículo de Romanos 3:21 menciona aparte de la ley. Estas palabras alientan a los gentiles, pero confunden a los judíos. Aparte de la ley, ¿cómo puede ser?, piensan ellos. Después de todo, Dios nos dio la ley. Debido a que la vida judía se centraba en la ley, los judíos resistían esta idea, tratando de otro modo ganar la aprobación de Dios por practicar la ley. Y antes de su conversión, Pablo hizo así. Aparte de la ley, en este pasaje simplemente significa que nosotros no podemos obtener esta justicia observando la ley. Es un regalo. Si pudiéramos hacer méritos para ganarlo, cesaría de ser un regalo. ¿Quiere esto decir que Pablo rechaza la ley? Absolutamente no. La ley es santa, como dice él en Romanos 7:12, y apoya la enseñanza de Pablo, como lo veremos en un momento. Revela el pecado, como él dijo en Romanos 3:20, muestra nuestra necesidad de un Salvador y apunta hacia Cristo. ¿Significa esto que era un instrumento de salvación? Tampoco. Dios nunca se propuso que fuera así. Como vimos antes, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Romanos 3:21 también menciona la ley y los profetas testifican. Acerca de esta justicia de Dios, ellos registran las buenas nuevas que Dios prometió hace mucho tiempo y respaldan la enseñanza de Pablo. El Evangelio no es una ocurrencia tardía ni una nueva doctrina. Por ejemplo, Moisés recuenta cómo la desobediencia de Adán y Eva abrieron la puerta para que el pecado entrara en la raza humana. Y esta historia incluye el juicio de Dios sobre Satanás y la primera promesa de un Salvador. Dice Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Moisés también registra la bendición prometida de Dios a Abraham, que se extiende a toda la gente, y viene a través de su simiente, quien es Cristo. Además, mis hermanos, el profeta Habacuc afirmó, mas el justo por su fe vivirá. De modo que la ley y los profetas testifican de esta justicia que recibimos a través de Cristo. Romanos 3:22 menciona por medio de la fe. Pablo pone gran énfasis en la fe, una fe centrada en Cristo, que derramó su sangre por nuestra redención. La justicia de Dios por medio de la fe, Romanos 3:22. Que hace pensar en un regalo, no un premio por el logro. Las buenas obras no nos unen con Cristo, más bien ellas surgen a partir de esa unión. El orden es primero gracia, luego fe en Cristo, luego buenas obras. Le repito esto, el orden es primero gracia, luego fe en Cristo y luego vienen las buenas obras. El Evangelio no rechaza las buenas obras, las identifica como un resultado y evidencia de nuestra salvación.
no como los medios para obtenerla. Una técnica de ayuda en el estudio de la Biblia consiste en notar la repetición de palabras claves, por cuanto ellas proveen una idea del propósito del escritor y del énfasis en un pasaje dado. Fe es tal clase de palabra. Subraya fe cada vez que la encuentre en Romanos 3, del 21 al 31. Cuando lee esos pasajes, hermano, ¿qué tan a menudo la encuentra? En el versículo 22 leemos la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Versículo 25 leemos por medio de la fe en su sangre. 26, Dios justificará a quienes tienen fe en Jesucristo. 27, la fe excluye la jactancia. 28, el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. 30. Dios justificará por la fe a los que de la circuncisión, que son los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, gentiles. Versículo 31. No invalidamos la ley por la fe en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Cuántas veces se mencionó esa palabra fe en esa porción bíblica? En la versión Reina Valera de la Biblia aparece 8 veces. ¿Qué es fe? Charles Spurgeon, el gran escritor inglés, escribió lo siguiente. Él dijo, la fe no es algo ciego, porque la fe comienza con el conocimiento. No es especulativa, porque la fe cree en hechos de los que está segura. No es poco práctica ni soñadora. La fe confía y funda su destino en la verdad de la revelación. La fe es el ojo que mira. La fe es la mano que toma. La fe es la boca que se alimenta de Cristo. Romanos 3:22 también menciona la justicia de Dios y esta está al alcance de todos los que se acercan a Jesucristo en fe. Está disponible tanto para judíos como para gentiles porque no hay diferencia. Y aquí hay esperanza para el ladrón y para el recolector de impuestos, la prostituta, el sacerdote, el gran pecador y el pecador en menor grado. No hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Leemos también ahí en Romanos 3:22 al 23. Pecar, del griego humartano, literalmente significa errar al blanco. Y este breve resumen nos recuerda de la necesidad que tenemos de estar bien ante los ojos de Dios. Pablo no dice que las diferencias étnicas, culturales, religiosas ya no existen. Sí existen. Sin embargo, el pecado nos hace iguales a los ojos de Dios y nos exhorta a que recordemos nuestra necesidad de un Salvador. La gloria de Dios en el capítulo 3, verso 23, se refiere a lo que Dios se propuso que los seres humanos fueran cuando Él los creó. El pecado rompió su relación con Dios y ellos fueron destituidos de esta gloria. El Evangelio muestra cómo esta relación puede ser restaurada a través de la fe en Jesucristo. Los tiempos verbales del griego en los versículos 22 y 23 sugieren un paralelo interesante. Un acto específico en el pasado tiene un resultado continuo en el presente. Es decir, todos pecaron, acción definitivamente pasada, y están destituidos, un resultado continuo en el presente de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Igualmente, el solo acto de fe trae justicia seguida de una continua respuesta de fe en Dios. El arrepentimiento y la fe en Cristo interrumpen la continua consecuencia del pecado. Pasamos ahora a leer acerca de Romanos 3, 24 y 26, la salvación definida. Salvación es un término amplio que incluye no solamente libertad del pecado, sino que también vida abundante en Jesucristo. Una variedad de palabras describen las muchas facetas de nuestra salvación en Cristo. Por ejemplo, conversión. Conversión representa nuestra respuesta a la oferta de salvación que Dios hace y consiste en apartarse del pecado en arrepentimiento y volverse a Jesucristo en fe. Mientras que la conversión es nuestra respuesta a Dios, la regeneración es la respuesta de Dios para con nosotros. Cuando nos arrepentimos, mis hermanos, y creemos, Dios nos imparte vida. Somos renacidos, como Jesús le explicó a Nicodemo en Juan 3, del 1 al 21. Pablo caracteriza esto como una experiencia de pasar de muerte a vida. Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Después de que somos reunidos con Cristo, Dios continúa obrando en nosotros, moldeándonos a la imagen de Cristo. Y este proceso de crecimiento espiritual se le conoce como santificación. Romanos 3, 24 al 26 encontramos 3 palabras que sobresalen. Una es redención, la otra es propiciación y luego justificación.
Cada una retrata un aspecto diferente de la salvación y nos ayuda a entender lo que Dios ha hecho por nosotros a través de la muerte de Cristo en la cruz. Y estas tres palabras forman lo que James Boyce llama el triángulo de la salvación. Hay un diagrama en el libro para todos aquellos que tienen el libro. Y aunque no son parecidas, estas palabras están relacionadas, vinculadas y son inseparables. Juntas nos ayudan a entender cómo un Dios justo puede justificar a los malvados y aún seguir siendo justo. Y ahora se considera la importancia de cada una de esas tres palabras. Sobre la redención leemos que Jesucristo nos redimió. Él nos rescató o nos compró al precio de su propia sangre. Y es lo que Él hizo por nosotros, no lo que nosotros hemos hecho por Él. La propiciación. Este concepto describe lo que Jesucristo hizo por nosotros en relación con el Padre. Él aplica la ira de Dios contra el pecado mediante su sacrificio de expiación. Y la justificación describe el acto de un juez en un tribunal que absuelve a una persona acusada. En base de la obra redentora y propiciatoria de Cristo, Dios justifica a aquellos que ponen su confianza en Él. Jesús pagó el precio de nuestra salvación cuando murió en nuestro lugar. De esta manera Dios es justo al justificar al impío. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Romanos 3:22. Y el 3:26 dice, Él justifica al que es de la fe de Jesús. Y eso es lo que leemos acerca de la fe. Vamos a leer más acerca de la redención, hermanos. En Romanos 3:24, Pablo escribe que todos son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención, que viene del griego apolitrosis, es el lenguaje del mercado, el lenguaje de comprar y vender. En los días de Pablo, la gente compraba y vendía toda clase concebible de artículos en el mercado abierto que incluía esclavos. En el Antiguo Testamento habla de redimir personas, propiedades, redimir animales o aún una nación. La redención puede significar rescatar, liberar, pagar un rescate o recuperar de lo que se había perdido. La ley de Moisés hacía provisión para que un familiar cercano, conocido como el pariente redentor, ayudara a un miembro de la familia que se encontraba en aflicción. Por ejemplo, si un miembro de la familia era forzado a vender su propiedad bajo circunstancias extremas, el pariente redentor podría volver a comprar esa propiedad. O él podía redimir a un pariente capturado o vendido como esclavo. Para más ejemplos puede usted leer Levítico 25, Ruth 4:6 y Jeremías 32. Y estas referencias nos ayudan a entender lo que Jesucristo hizo al redimirnos, mis hermanos. Rescató del mercado de esclavos del pecado, pagando por nuestra libertad con su propia sangre. Es decir, dio su vida como rescate. Y por su muerte, Él nos libertó de la esclavitud del pecado. Pedro dice, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto grafica la redención e incluye libertad de la esclavitud y entrada a una nueva vida de libertad. El Señor os sacará y Él os meterá en la tierra prometida, como leíamos de Éxodo 6, del 6 al 8. El Cordero Pascual de Éxodo 12 es parte de esa imagen. Los israelitas aplicaron la sangre del Cordero en los postes y dinteles de sus casas, como Moisés les instruyó, y escaparon el juicio, por cuanto el Señor pasó de largo en las casas de aquellos que estaban bajo la sangre. Isaías describe al Cordero de Dios como un hombre. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Esto en Isaías 53:7. Juan el Bautista identificó a este hombre como Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pablo es también preciso al comparar al Cordero de Pascua con Cristo. Él dice, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Mediante el sacrificio de Cristo, mis hermanos, quienes ponen su fe en Él, escapan del juicio y reciben vida eterna. La otra palabra que veíamos ahorita era propiciación, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, dice Romanos 3:25. Pablo toma prestadas palabras del lenguaje del sistema judío de sacrificios para explicar la salvación del creyente. La idea esencial aquí es que la santidad de Dios requiere un castigo por el pecado. Al mismo tiempo, Dios en su amor intercede a nuestro favor presentando a su Hijo como propiciación. Su sacrificio provee lo necesario para nuestra reconciliación con Dios. La palabra propiciación está relacionada con la palabra griega ileos, que significa misericordioso. Propiciación, del griego hilasterión, en Romanos 3:25, según la versión Reina Valera 60, es traducido como sacrificio de expiación en la nueva versión internacional. El sacrificio de Cristo se describe como lo que aplaca la ira de Dios.
Otras versiones lo traducen expiación, lo cual significa proveer una cubierta para el pecado. La nota textual de la nueva versión internacional da esta traducción alternativa del capítulo 3, verso 25. Dios presentó a Jesucristo como aquel que apartaría su ira quitando el pecado. Mis hermanos, explica que Dios revela su ira contra el pecado, como lo aprendimos en Romanos 1:18, y al mismo tiempo inicia una manera de apartarla, que Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. En otras palabras, Jesucristo, no la humanidad, aparta la ira de Dios a través de su muerte expiatoria. Cristo llevó nuestro castigo sobre sí para satisfacer la justicia de Dios. Y aquí está la idea de sustitución. El inocente que muere en lugar del culpable. Cristo, que era sin pecado, murió por nosotros. De manera que Dios mismo se dio a sí mismo para salvarnos de sí mismo. Y así, mis hermanos, Pablo coloca lado a lado el amor y la ira de Dios. El apóstol Juan hace lo mismo en uno de los capítulos más conocidos de la Biblia. Lea lo que dice acerca de la ira de Dios y de su amor en Juan 3:16 y Juan 3:36. La propiciación en Romanos 3:25 es un recordatorio del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento y más específicamente el propiciatorio, trono de gracia del Arca del Pacto. La palabra aquí traducida como propiciación se traduce como propiciatorio en Hebreos 9:5. El ministerio del sumo sacerdote en el día de la expiación es instructivo y se encuentra todo en Levítico 16. Una vez al año, él entraba al santuario interior del tabernáculo, llamado el lugar santísimo, y este albergaba un mueble, el arca del pacto. Este cofre portátil de madera cubierto de oro contenía las tablas de piedra, es decir, los 10 mandamientos. El propiciatorio era una tapa de oro puro. Formados junto con en una pieza estaban 2 querubines de oro que extendían sus alas uno frente al otro, y Dios dijo que su presencia habitaría entre estos querubines. En el día de expiación, el más importante del calendario judío, el sumo sacerdote iba detrás del velo con la sangre del sacrificio y la rociaba sobre el propiciatorio. La idea fundamental que se simbolizaba aquí es: de entre los querubines, Dios mira hacia abajo, pero no ve la ley que el hombre ha quebrantado. Más bien, él ve la sangre del sacrificio y está satisfecho con la señal de que la pena ha sido pagada, de manera que su ira se aparta y la comunión es restaurada. Debido a que estos sacrificios anuales no eran una solución definitiva del problema del pecado, el ceremonial debía repetirse periódicamente. Hebreos 10:3-4 dice: cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Los sacrificios anunciaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que está por venir. Como nuestro gran sumo sacerdote, Jesucristo ofreció su propia sangre como sacrificio por los pecados una vez y para siempre. Su sangre hace más que cubrir el pecado, lo quita permanentemente. Por lo tanto, nosotros vemos que el sufrimiento de Cristo en la cruz redime pecadores y aparta la ira de Dios. También reivindica la justicia de Dios para manifestar su justicia, dice Romanos 3:25. Dios públicamente desplegó su justicia mediante la cruz. Pero, ¿qué pasó con su paciencia al haber pasado por alto los pecados pasados? ¿Significa esto que Él condonó la maldad? Realmente es la extraordinaria bondad, tolerancia y paciencia de Dios que conduce al arrepentimiento. La cruz es eficaz no solo en relación con el pasado, sino también con el presente. Romanos 3:26 dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Dios trató adecuadamente con el pecado en el Calvario, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3:26. Vamos a leer ahora de la justificación. Justificación es un término legal usado en un tribunal. Pablo lo usa para explicar cómo Dios hace a las personas pecadoras aceptables delante de Él. En el idioma original, está estrechamente relacionado con la justicia. La palabra griega para justificación está basada en la palabra para justo o justicia. Justificados gratuitamente por su gracia, dice Romanos 3:24, y nos describe lo que Dios hace por todo el que cree en Jesucristo como Salvador. La palabra justificar significa pronunciar, aceptar y tratar como justo. Esto es, por una parte, no tener cargos penales y por otra, con derecho a todos los privilegios para los que han guardado la ley. La palabra justificar, entonces, tiene tanto un significado positivo como uno negativo. En su sentido negativo, Dios declara al creyente en Cristo inocente.
En otras palabras, él o ella ya no están sujetos al castigo. Los pecados de esa persona han sido perdonados. Y esta fue la predicación de Pablo y Bernabé a los Gálatas en Antioquía de Pisidia. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Hechos 13, 38 al 39. En un sentido positivo, justificar significa que Dios declara al creyente justo. Romanos 4 del 5 al 6 dice: su fe le es contada por justicia. Aquellos que creen son justificados gratuitamente por su gracia. Romanos 3:24. Todos son culpables de pecado y merecen juicio. No obstante, Dios en su gracia extiende su favor y misericordia a todos mediante su Hijo. Pablo dice que Dios hace esto en varias maneras. Él nos justifica por gracia, porque por gracia sois salvos. Él nos justifica gratuitamente, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Él nos justifica por medio de la fe, una fe centrada en Jesucristo. Él nos justifica mediante la redención que es en Cristo Jesús, Romanos 3:24, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dios, mis hermanos, declara justa a una persona en el momento en que cree en Jesucristo como Salvador. Si bien algunos enseñan que el hombre nunca sabrá con certeza si está en una buena relación con Dios, sino hasta después de la muerte, Pablo deja claro que los creyentes pueden tener completa seguridad de estar bien delante de Dios ahora, en la vida presente. Vuelva usted a considerar el triángulo de la salvación que se mencionó hace unos momentos. Dios justificará a los pecadores basándose en la doble obra de Cristo. Primero, Cristo nos rescató del pecado al redimirnos. Esta está representado en la base del triángulo. Y segundo, Él aparta la ira de Dios mediante su muerte expiatoria, representado por el lado izquierdo de ese triángulo. Por lo tanto, sobre la base de la obra redentora y propiciatoria de Cristo, mis hermanos, Dios es justo al justificar a los impíos, representado por el lado derecho de ese triángulo. En Romanos 3, 27 al 31, vamos a estar leyendo el tema clave que se titula 3 preguntas respondidas. De nuevo, puede tomarse el tiempo de leer Romanos 3, 27 al 31 para que entienda mejor esta enseñanza. Pablo concluye su presentación hasta este punto. Su conclusión consiste en responder 3 preguntas que podrían suscitarse en relación con lo que él ha dicho acerca de la justificación por la fe. En Romanos 3, 27 pregunta: ¿dónde pues está la jactancia? Romanos 3:29 dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Y Romanos 3:31 pregunta: ¿por la fe invalidamos la ley? Empecemos con esa primera pregunta: ¿dónde pues está la jactancia? Romanos 3:27. Jactarse es expresar orgullo en uno mismo o en los logros personales. Y si bien esta tendencia obviamente existe entre todas las personas, los judíos en particular eran culpables de ello. Como el pueblo escogido de Dios, ellos se jactaban de su relación con Dios y en su posesión de la ley. Además, mis hermanos, su celo en la observancia de la ley condujo al orgullo. ¿Recuerda usted la parábola acerca del fariseo y del publicano que mencionó Jesús? Aquí Jesús contó la historia para que los que se consideraban a sí mismos mejores que otros y que menospreciaban a todos los demás la escucharan. El fariseo, con gran confianza en sí mismo, se jactaba en su propia bondad, orgullosamente señalando que él no engañaba o cometía adulterio como los otros pecadores. Él pagaba sus diezmos, de hecho aún iba más allá de los requisitos de la ley, ayunando 2 veces a la semana. ¿Estaba él exagerando? Probablemente no. Indudablemente él era superior al publicano para su gran satisfacción, pero nadie gana el favor de Dios en base a su superioridad sobre otros. El publicano en esta historia es de ayuda también. Su oración, él oró diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Demuestra eso, cómo debemos nosotros acercarnos a Dios, mis hermanos. Él admitió su pecado y puso su confianza en la bondad y la misericordia de Dios. Debido a esto, el que no era fariseo se fue a su casa justificado delante de Dios, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La justicia, mis hermanos, viene por medio de la fe en Jesucristo, Romanos 3:22, por lo cual es por gracia, por medio de la fe. La jactancia aquí queda excluida, Romanos 3:27. Nadie puede ganar la justicia o tener el crédito por ella. Más bien es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
La observancia de la ley, mis hermanos, hace que surja la jactancia porque está enraizada en el esfuerzo humano. Por lo tanto, Pablo escribió: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 3:28. Pablo no se jacta en sí mismo o en sus logros. Como Jeremías, él dice: el que se gloría, gloríese en el Señor. La siguiente pregunta era: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Romanos 3:29. El que Dios escogiera a Abraham nunca significó la exclusión de otros. Desde el principio Dios se propuso hacer de él un instrumento para bendecir a todas las naciones, como leemos de Génesis 12. Pablo concluyó que Dios es uno, Romanos 3:30, quien justifica a judíos y a gentiles de la misma manera por medio de la fe en Jesucristo. Y la tercera pregunta, luego por la fe invalidaremos la ley, Romanos 3:31, Pablo sugiere, es la pregunta del judío que lo escuchará con atención. La respuesta de Pablo es: en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, Romanos 3:31. Pero ¿cómo es esto posible? Se pregunta el judío. La ley y la fe parecen oponerse entre ellas. Considere lo siguiente, mi hermano. La persona que confiesa he pecado, esencialmente reconoce que la ley es buena. Por medio de la confesión, ella confirma la ley. Y aquí otro sentido en que la fe confirma la ley. Un cristiano que vive conforme al Espíritu ha cumplido la ley, Romanos 8:4, y también puede ver Romanos 13:8. Reflexionen estas palabras de Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jeremías, hablando las palabras de Dios, profetizó en Jeremías 31:33. Dice Jehová: daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Y además Pablo escribe: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por buena voluntad. El Espíritu da poder al creyente para cumplir el propósito de la ley, de modo que la justificación por la fe no invalida la ley. Con eso, mis hermanos, terminamos la lección 3.1, la interpretación de la justificación. Vamos a la lección 3.2, la ilustración de la justificación. Pablo ha explicado la justificación por la fe y ha respondido sus preguntas. Y ahora presenta a Abraham y a David para ilustrar su mensaje. Su elección no es difícil de entender, porque todo judío respetaba ampliamente a estos dos hombres. Abraham era el patriarca y el fundador, el amigo de Dios y un modelo de justicia. David, por supuesto, fue el más grande rey de Israel y un hombre conforme al corazón de Dios. Abraham y David honraron a Dios, y no debe sorprendernos que Mateo eligió a estos mismos hombres para introducir su evangelio. Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Para presentar sus argumentos, entonces Pablo se adhiere a un principio importante. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación, Deuteronomio 19:15. Por lo tanto, él llama a Abraham y a David a testificar. Sus testimonios también proveen precedentes, algo que buscan los abogados. Decisiones previas de un tribunal en casos similares fortalecen y ayudan a probar el caso presente. En su ilustración, Pablo comienza con Abraham y la justificación, y luego presenta el testimonio de David respecto al perdón de pecado, y concluye con el ejemplo de Abraham y la circuncisión. Nosotros seguiremos este mismo orden a través del estudio. Abraham y la justificación es el primer tema clave. Abraham ilustra el mensaje de Pablo en 3 maneras. Mire, número 1, fue justificado por la fe, no por obras. Esto lo vamos a ver a través de Romanos 4, del 1 al 8. Del 9 al 12 veremos que fue justificado antes de que fuera circuncidado. Y del 13 al 25 veremos que Dios cumplió su promesa a Abraham a través de la fe, no a través de la ley. Romanos 4:1 nos dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Los israelitas, mis hermanos, estimaban a Abraham, así como lo hacían los pueblos árabes. Pero Pablo, para argumentar su caso, va más allá de la descendencia natural. Espiritualmente hablando, Abraham es el padre de todos los creyentes y es un ejemplo para todos ellos. Pablo responde a su propia pregunta: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Romanos 4:2. Los rabinos enseñaban que Abraham fue justificado por las obras, interpretando a la fe como fidelidad. Ellos le hacían meritoria. Ellos también usaban Génesis 26, del 4 al 5, para poder explicar por qué Dios favoreció a Abraham. Oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Sin embargo, esta apreciación vino mucho después de que Dios lo había contado como justo.
Pablo rechaza la justificación por las obras, porque ésta dan razón al hombre de que tenga algo de qué gloriarse, pero no para con Dios. Otra vez Romanos 4:2. Puede ser, mis hermanos, que nos gloriemos ante otros, pero no ante Dios. Note cómo la epístola a los Hebreos retrata a Abraham. El escritor recalca 4 eventos principales en su vida, y luego para cada uno muestra cómo la obediencia fluyó de la confianza que Abraham tenía en Dios. Abraham obedeció porque él creía. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció y salió. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Por la fe a Abraham le fue dada la capacidad de convertirse en padre. Por la fe ofreció a Isaac. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pablo apela a las Escrituras porque es la autoridad mayor. Él cita a Moisés en Génesis 15:6 y recuerda a sus lectores que Abraham creyó a Dios. Si bien la fe es esencial para salvación, no es un acto meritorio. ¿Qué quiere decir eso? No es algo que se hace para recibir alabanza o un premio. Las Escrituras en ninguna parte relacionan la promesa que Dios hizo a Abraham de darle tierra, descendencia o bendiciones como un premio por buenas obras. Ni el contexto de Génesis 15:6 sugiere que Abraham se ganó la justicia de Dios. El versículo 6 simplemente dice que Dios dijo a Abraham que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. A los 85 años de edad, sin hijos, y cuando todo le gritaba que era imposible, él creyó en la palabra de Dios y le fue contado por justicia. Llegaba a tal grado la fe de Abraham, realmente él tenía una profunda comprensión de lo espiritual. Como aprendemos en nuestro estudio de Gálatas, Dios dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, Gálatas 3:8. Y esto significa que Abraham creyó el evangelio y esperaba la venida de Cristo. Tal vez usted ha dicho: ¿no exagera Pablo para probar su teoría? Considere lo que Jesús dijo: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Juan 8:56. Y claro, es necesario admitir que él no sabía todos los detalles narrados en los evangelios, pero por la fe él previó el día de Cristo, mis hermanos. Y hoy nosotros miramos el pasado en fe por lo que Cristo realizó en el Calvario. Abraham miró al futuro, a la venida del Salvador, de la misma manera en que Moisés, Isaías y otros santos del Antiguo Testamento, sin importar nuestro lugar en la historia, nosotros miramos hacia la cruz. Romanos 4:3 dice: le fue contado a Abraham por justicia. La palabra contado es un término griego que significa contabilidad, significa acreditar a la cuenta de alguien. Le fue contado está en voz pasiva y Edwards lo llama un pasivo divino. Con esto quiere decir que Dios lo contó. Dios contó su justicia a favor de Abraham como un regalo, no como algo ganado. Por ejemplo, el dinero puede ser acreditado a una cuenta en dos formas. Puede ser depositado en una cuenta como salario, que es dinero ganado, o puede ser depositado como un regalo, como algo que no ha sido ganado. Y esto es lo que Pablo dice en Romanos 4, del 4 al 5, mis hermanos. Cuando una persona trabaja, su salario es una obligación, no es un regalo. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Romanos 4:5. Tratemos de entender la otra manera del significado de contado. Para ilustrarlo, Boyce sugiere lo siguiente: dice, imagine que Abraham y Cristo tienen libros de contabilidad. Dios tomó el pecado de Abraham del libro de contabilidad de la vida de Abraham y lo transfirió al libro de contabilidad de Cristo, quien murió por ese pecado. Y él tomó la justicia de Cristo del libro de contabilidad de Cristo y se lo transfirió a Abraham. Esta ilustración nos muestra que Abraham no tenía ninguna justicia propia, pero Dios lo contó como justo por su fe. Y es lo mismo para nosotros. Jesucristo no tenía ningún pecado, pero él fue contado como pecado por nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia por él, por Dios en él. Y por supuesto, esto no significa que Cristo se convirtió en pecador. Lo hizo pecado también puede ser traducido como lo hizo sacrificio por el pecado. Solo porque él era sin pecado, pudo convertirse en nuestro Salvador. Philip Hughes califica el uso de la palabra transferir para describir esta idea. Ni por un minuto Cristo deja de ser justo, pues de ser así, el radical intercambio visto por el apóstol aquí, por el cual nuestro pecado le es transferido a él y su justicia no es transferida a nosotros, sería nada más que una ficción o una alucinación. Abraham es un modelo para todos los que buscan ser justificados por la fe, tanto judíos y gentiles, por cuanto él es el padre de todos los que creen. Los que son de la fe, estos son hijos de Abraham, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham.
El siguiente ejemplo que decíamos es David y el perdón de pecados. Ese es el otro tema clave. Y aquí Pablo presenta el segundo testigo, quien es David, quien corrobora el testimonio de Abraham. Como también David habla, dice Romanos 4:6, él está de acuerdo acerca de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicias sin obras. Su testimonio es tomado del Salmo 32, del 1 al 2. Y empezamos en Romanos 4:7. Este tema clave de la lección dice: las iniquidades son perdonadas. Aquel a quien Dios le acredita justicia es perdonado por sus pecados y es reconciliado con Dios a través del sacrificio de Cristo. La palabra griega se puede traducir como perdonar, despedir o enviar lejos. En Mateo 13:36, Jesús se despide de la multitud o despidió a la gente para instruir a sus discípulos en privado. La idea es de separación, y el uso de la palabra en relación a la cuestión del pecado es que enseña que Dios está dispuesto a separar la iniquidad y la culpa que el pecador cometió del pecador mismo, y esta idea de separación también aparece en la ley. En el día de expiación, Aarón imponía sus manos sobre la cabeza del macho cabrío, que era enviado al desierto, y confesaba sobre él todos los pecados del pueblo. Luego el macho cabrío, también llamado macho cabro expiatorio o la porción del pueblo, era enviado al desierto, y esto simbolizaba la separación o la eliminación del pecado de la gente. Romanos 4:7 también podemos ver ahí cuyos pecados son cubiertos, y esto nos recuerda del día de expiación, cuando la sangre sacrificial era rociada sobre el propiciatorio. Como vimos anteriormente, lo que esto simboliza es la obra redentora de Cristo, a quien Dios puso como propiciación. Romanos 4:8 leemos: a quien el Señor no culpa de pecado. Es lo mismo que contar a una persona como justa, y esta forma negativa nos recuerda que justificación es un término legal. Lleva la idea de absolución o de ser declarado inocente. Dios trata al pecador que cree en Cristo como si nunca hubiera pecado. La justicia de Cristo es acreditada a la cuenta del creyente, y como Pablo lo predicó en Antioquía, por medio de él, o sea de Jesús, se os anuncia perdón de pecados y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Otra vez, vemos que la justificación tiene un lado positivo y uno negativo. Pablo usa a Abraham para ilustrar el lado positivo y a David para ilustrar el lado negativo. El siguiente tema clave es Abraham y la circuncisión, la ley y la fe. Después de escuchar el testimonio de David, regresamos a Abraham y nos movemos del tema de la justicia al de la circuncisión, la ley y la fe. Y aunque ya hemos tratado estos asuntos, son temas recurrentes, por cuanto los opositores constantemente contendían las enseñanzas de Pablo. Su explicación del Evangelio abarca sus persistentes objeciones y repite asuntos desde varias perspectivas. Como buen abogado o maestro, él usa la repetición para afirmar su punto. En Romanos 4:9, Pablo plantea otra pregunta: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? En otras palabras, ¿es el evangelio solamente para los judíos o también para los gentiles? ¿Qué papel juega la circuncisión? Los judaizantes puede ser que usted recuerde, crearon problemas en Galacia acerca de este asunto. Si bien el Concilio de Jerusalén oficialmente resolvió el asunto en Hechos 15, este siguió siendo un punto de controversia. ¿Cómo se relaciona la circuncisión de Abraham con la justificación? O con su justificación, perdón. Es decir, ¿en qué orden ocurrieron? ¿Lo declaró Dios justo antes o después de que él fuera circuncidado? Pablo responde: no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Romanos 4:10. Abraham tenía 85 años cuando Dios lo declaró justo, y luego, cuando él tenía 99 años de edad, Dios le dijo: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio. De modo que pasaron 14 años desde el momento en que Dios lo declaró justo y el momento en que fue circuncidado, para que fuese padre de todos los creyentes, dice Romanos 4:11. Y aquí Pablo argumenta que Abraham es el padre espiritual de todos los gentiles que creen, porque él fue justificado antes de haber sido circuncidado. Al mismo tiempo, él argumenta que Abraham es el padre espiritual de todos los judíos que creen, porque aunque tarde, él sí fue circuncidado. Y Pablo extiende su argumento aún más para mostrar que la circuncisión es irrelevante, en lo que refiere a la justificación, porque es por fe la promesa, Romanos 4:16.
Recibió la circuncisión como señal, como sello, dice Romanos 4:11. Los opositores hacen una pregunta válida. Si Abraham fue justificado ¿por qué? Por fe, porque era necesaria la circuncisión. El versículo 11 nos da la respuesta a eso. La circuncisión sirvió como señal y sello. Una señal es un objeto visible que apunta a algo diferente y más grande de este mismo. Por ejemplo, una señal de camino puede mostrar la dirección correcta para que usted pueda llegar a su destino. Y aunque no es en sí el destino, es valiosa porque le va a ayudar a llegar ahí. ¿Cómo se relaciona esto con la circuncisión de Abraham? Esta sirvió como una señal que apuntaba hacia el pacto. Una pregunta similar se puede hacer acerca del bautismo en agua y la cena del Señor. ¿Son estos sacramentos necesarios para la salvación o tienen otro propósito? Somos salvos por la fe en Cristo, no por el bautismo en agua. No obstante, el bautismo es ordenado por Dios y sirve un valioso propósito, por cuanto representa nuestra identificación con Cristo en su muerte, su sepultura y también su resurrección. Así también, mis hermanos, la cena del Señor, ella apunta al sacrificio de Cristo. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí, dice Primera de Corintios. También sirve como señal que apunta al pasado y también a lo que queda por delante hasta que Él venga. La circuncisión como sello confirmó la promesa de Dios, un sello de validez a un documento. El mismo documento sin sello no tiene valor. La circuncisión era testigo de la posición correcta de Abraham ante Dios y lo confirmaba, pero no garantizaba su posición ante Dios. Max Lucado presenta esta interesante perspectiva acerca de la circuncisión. Ella simboliza la cercanía que Dios desea con su pueblo. Dios pone un cuchillo en nuestra autosuficiencia. Él quiere ser parte de nuestra identidad, de nuestra intimidad y aún de nuestro potencial. La circuncisión es la manera en que declaramos que no hay aspecto de nuestra vida tan privado o personal que Dios no pueda conocer. Así, vemos que Abraham no recibió la promesa del pacto por obras, Romanos 4:2, ni tampoco por la circuncisión, Romanos 4:10. Hemos escuchado a Pablo recalcar este tema repetidamente y ahora él continúa en Romanos 4:13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa, sino por la justicia de la fe. Recuerde que la ley fue dada más de 400 años después de que Dios contara a Abraham como justo. No fue dada para justificar, sino para dar un conocimiento del pecado. La ley produce ira, Romanos 4:15, produce castigo, como traducen otras versiones. ¿Por qué estas aseveraciones negativas? Ellas, mis hermanos, identifican métodos humanos para obtener la aceptación de Dios. Hablando de Abraham, Pablo continúa: Él es el padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. Abraham tenía 99 años de edad cuando Dios dijo: te he puesto por padre de muchas gentes. Y estas naciones no existían en el tiempo en que Dios le habló. Isaac todavía no había nacido. Aún así, Dios consideró que estos eran hechos logrados. Este es el significado del versículo 17. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. El nacimiento de Isaac muestra el poder de Dios de dar existencia a lo que no tiene. ¿Qué le correspondía hacer a Abraham? Él heredó la promesa por medio de la fe y la paciencia. Paciencia y fe están relacionadas en Hebreos 6:12 y 15. El escritor de Hebreos da esta exhortación. Él dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La frase Dios da vida a los muertos de Romanos 4:17 se refiere primordialmente al nacimiento de Isaac, pero también hace ilusión a la resurrección de Cristo de entre los muertos. Abraham y Sara eran de edad avanzada, que estaban ya como muertos e incapaces de tener hijos. No obstante, ellos creyeron al Dios que tenía poder para darles nueva vida, para que ellos pudieran tener el hijo prometido. Él, o sea, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza, dice Romanos 4:18. El resultado: se convirtió en el padre de muchas gentes. Dios cumple sus promesas, mis hermanos. Y en el versículo 19, Pablo indica que Abraham no negó la realidad, más bien consideró su cuerpo, que estaba ya como muerto. Y otra versión bíblica lo parafrasea de esta manera, dice: con una fe no amedrentada, él miró los hechos, su propia impotencia. Él tenía prácticamente 100 años de edad en ese tiempo y la aparente esterilidad de su esposa Sara. Aún así, él se negó a permitir cualquier falta de confianza a la pronunciación definitiva de Dios que lo hiciera vacilar. El versículo 20 de Romanos 4 nos dice 3 cosas acerca de la fe de Abraham. Número 1,
No hubo incredulidad en él que lo hiciera vacilar en su fe respecto a la promesa de Dios. Número 2, fue fortalecido en su fe. Y número 3, glorificó a Dios. ¿Cómo fue fortalecida la fe de Abraham al estar en esta imposibilidad? Pues él miró más allá de sus limitaciones y creyó en el poder ilimitado de Dios. Se enfocó en Dios, su promesa, su carácter digno de confianza y su habilidad de cumplir sus promesas. Y luego expresó su confianza en Dios con alabanzas. Una traducción bíblica dice: su fe se fortaleció y en esto él glorificó a Dios. Él estaba absolutamente convencido de que Dios era capaz de hacer cualquier cosa que prometiera. Por esto su fe le fue contada por justicia. Dios declaró a Abraham justo porque él creyó. Y Pablo explica que estas palabras se escribieron no solamente con respecto a él, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada por justicia. Nosotros también creemos en Dios, que levantó de los muertos a Jesús. Él da vida espiritual, vida eterna a todos los que creen. Dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La muerte expiatoria y la resurrección de Cristo están relacionadas muy estrechamente. De hecho, son inseparables. Philip Comfort explica lo siguiente: su resurrección nos trajo justificación delante de Dios, porque la resurrección probó la eficacia de la muerte de Cristo y muestra que Jesús, el que vive, puede reconciliarnos con Dios. De esa manera, mis hermanos, llegamos al final de la lección 3.2, titulada La ilustración de la justificación. Comenzamos ahora la lección 3.3, titulada Los beneficios de la justificación, y esta tiene como base bíblica Romanos capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 11. Ya saben, mis hermanos, tómese un tiempo para leer esos versículos antes de continuar con esta lección. El primer tema principal de esta lección es paz con Dios. Empezamos leyendo Romanos 5.1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y los que han sido reconciliados con Dios reciben ciertos beneficios. En Romanos, todo el capítulo 5, Pablo enumera algunos de estos beneficios, y el primero de ellos es paz para con Dios. Todas las personas quieren paz, las naciones la buscan, los negocios y las organizaciones se esfuerzan para obtenerla, las familias y los amigos buscan mantenerla, y todo individuo anhela tener esa paz. Es algo que valoramos en cualquier nivel. Sin embargo, debemos reconocer que finalmente solo proviene por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien es el príncipe de paz, de acuerdo a Isaías 9:6. La gente inventa maneras de obtener la paz, y al menos superficialmente, pero la verdadera y duradera paz proviene solamente de una buena relación con Dios. Entonces tenemos paz para con Dios, y Pablo introduce la palabra reconciliación. Romanos 5:11 en este pasaje está relacionada muy de cerca con la justificación. Note usted el paralelismo en los versículos 9 al versículo 10, de nuevo de ahí de Romanos 5. Justificados, él dice el versículo 9, y el versículo 10 dice reconciliados. El 9 dice en su sangre, el 10 dice por la muerte de su Hijo, y el 9 dice seremos salvos. También el versículo 10 dice seremos salvos. La reconciliación es también relacionada con la paz para con Dios. Como pecadores éramos enemigos de Dios, alejados de Él debido a nuestro pecado, pero ahora por la muerte de su Hijo hemos sido justificados y reconciliados con Él. La hostilidad ha cesado y tenemos paz para con Dios. Por esto nos regocijamos, hermanos. Tengamos paz con Dios es una traducción alternativa de Romanos 5.1. Y esta interpretación se genera a partir de una pequeña variación en algunos textos griegos. La palabra griega, echomen, aparece a veces en el modo indicativo, o tenemos, y algunas veces en el subjuntivo, tengamos. Algunos traductores y comentaristas se inclinan preferentemente por la forma subjuntiva, lo que hace de este versículo una exhortación a actuar sobre la base de nuestra justificación. No obstante, autoridades tales como F.F. Bruce rechazan esta perspectiva. Bruce insiste en que el contexto apoya más a interpretarse como tenemos paz, y cita el versículo 11, hemos recibido ahora la reconciliación. Stott también argumenta que series de afirmaciones y la falta de exhortaciones
apoyan a que se interprete como tenemos paz. Tenemos paz, dice Romanos 5:1, y esto afirma la consecuencia de nuestra justificación. Los vientos de adversidad pueden momentáneamente inquietarnos, pero nunca pueden destruir nuestra paz con Dios. El siguiente punto clave de la lección es otros beneficios. Además de la paz con Dios, Pablo menciona otros beneficios ahí en esa porción de Romanos 5 del 1 al 11. Entre esos beneficios dice que tenemos entrada por la fe a esta gracia, Romanos 5:2. Y que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, ese mismo versículo. En el versículo 3 dice que nos gloriamos en las tribulaciones, mientras que en el 5 dice el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El versículo 11 nos dice que hemos recibido ahora la reconciliación. Tenemos entrada por la fe a esta gracia, Romanos 5:2. Y en el momento en que Cristo murió, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. El velo, mis hermanos, separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde se permitía solo la entrada al sumo sacerdote. Y la muerte de Cristo abrió el camino para que todos los creyentes entraran directamente a la presencia de Dios. Nos gloriamos. 3 veces en los primeros 11 versículos, Pablo dice gloriamos. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, Romanos 5:2. Estamos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado, pero Cristo nos da esperanza de que el propósito original de Dios, la gloria de Dios, será restaurado en algún momento específico. En el versículo 3 dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Tribulación primordialmente significa una presión o algo que representa una carga en el espíritu. La oposición o la presión a menudo surgen de quienes son hostiles a Cristo. Por ejemplo, Pablo y Bernabé le dijeron a los Gálatas, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esta misma palabra es traducida como aflicción en Juan 16:33, y Jesús llamó a sus seguidores a gozarse cuando fueran perseguidos, y así lo hicieron. Pablo no dice que nos gloriamos debido al sufrimiento, sino en el sufrimiento. Nos gloriamos o regocijamos porque sabemos que Dios nos sacará adelante y hará que algo bueno resulte de esto. Nos oponemos al pesimismo o a la tristeza. Más bien decidimos gloriarnos en el Señor y estar contento. Y por último nos gloriamos en Dios. Capítulo 5, versículo 11. Porque somos reconciliados con Él por medio de Jesucristo. Y así llegamos al final de esta lección 3.3, los beneficios de la justificación. Vamos a terminar el capítulo con la lección 3.4, la base de la justificación, donde se toma en cuenta Romanos capítulo 5, versículo 12 hasta el 21. Ya sabe, tómese un tiempo y léalo antes de continuar con esta lección. Y así pues llegamos a estos versículos finales de Romanos 5 y a la explicación que Pablo ofrece acerca de las bases para la justificación. Pablo ha presentado el Evangelio en relación con Israel y él habla, por ejemplo, acerca de la ley de Abraham en los capítulos 2 al 4. Edwards explica lo siguiente, dice que Pablo ahora amplía su visión para mostrar que Jesús no solamente cumple la promesa que hizo Abraham, sino que también repara una ruptura más profunda y fundamental que tiene sus raíces en Adán mismo. El primer tema clave de la lección es Adán y Cristo. Y Pablo compara y contrasta a Adán y a Cristo, presentándolos sin nombre y simplemente diciendo un hombre en Romanos 5:12, el que había de venir en Romanos 5:14. Este hombre, Adán, fue responsable del pecado y la muerte en el mundo. 3 verdades fundamentales aquí son evidentes en el versículo 12. Primero, el pecado entró en el mundo por un hombre. La desobediencia de Adán abrió la puerta para que el pecado entrara en la raza humana. Segundo, la muerte es resultado directo del pecado. Y tercero, así la muerte pasó a todos los hombres. La desobediencia de Adán afectó la raza humana entera. Y Adán también es figura del que había de venir. Romanos 5:14, quien es el Mesías. Tipos, que es la palabra griega, significa la impresión dejada por un golpe. Y allí que tenemos palabras como un sello, un modelo o un patrón. Así que Adán prefigura al que había de venir. Puede que usted se pregunte, ¿cómo es posible que Adán sea el tipo de Cristo? Después de todo, él trajo el pecado y la muerte al mundo. Arrow responde a esto y dice, obviamente Adán no fue tipo de Cristo por su transgresión. La correspondencia entre Adán y Cristo es que la desobediencia del primero afectó a toda la raza humana y que la obediencia de Cristo operó de la misma manera. Su semejanza entonces es la consecuencia universal de sus actos, obediencia o desobediencia.
Pero hay diferencias también, y Pablo, de hecho, presenta un agudo contraste entre ambos, Adán y Cristo. Por ejemplo, en el versículo 15, esta expresión que usa no fue como establece un contraste entre el don de Cristo y el pecado de Adán. Y esta misma expresión en el versículo 16 establece el contraste entre el don de Dios y el resultado del pecado y sus consecuencias, justificación y condenación. Luego, la frase mucho más nos muestra la superioridad del don respecto del pecado y la provisión abundante de gracia para el pecado, versículos 15 y versículo 17 de Romanos 5. Adán caracteriza a la humanidad sin salvación y a él se le aplican conceptos como muerte, pecaron, transgresión, juicio, condenación, desobediencia, pecado, todo esto desde Romanos 5:12 hasta Romanos 5:20. Y en contraste, Pablo conecta a Cristo con palabras como don, gracia, justificación, justicia, obediencia y vida eterna desde Romanos capítulo 5, verso 15 hasta el verso 21. Adán y Cristo no solamente son contrastados, sino que también son comparados. Y Pablo usa la expresión así que o así como, de la misma manera o así también, unas 3 veces para compararlos. Stott dice lo siguiente: la estructura en cada versículo tiene el propósito de recalcar la semejanza entre Adán y Cristo. La obra de un hombre determinó el destino de muchos. Él también explica que estos versículos hablan de los resultados de la naturaleza y del reinado resultante de estos 2 hombres. Vamos a ver esos 3 versículos. Primero, en el versículo 18, él identifica las consecuencias de los actos de cada hombre. Dice el versículo: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Versículo 19, ahí identifica la naturaleza de su obra. Dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por último, versículo 21 identifica las 2 clases de reinados. Así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice por cuanto todos pecaron en Romanos 5:12? ¿Quiere decir que todos siguieron el ejemplo de Adán o que todos heredaron la naturaleza de Adán? Obviamente no todos cometieron el mismo pecado específico que Adán cometió, pero en un sentido más amplio, cada persona continúa la rebelión y la autodeterminación de Adán en su propia vida. Los versículos 13 y 14 muestran que el pecado estaba en el mundo antes de promulgarse la ley, porque la muerte reinaba, y el pecado nos separa de Dios y nos conduce a la muerte. A fin de cuentas, somos responsables de nuestras propias acciones. Como Romanos 5:12 indica, el pecado entró en el mundo por medio de Adán. Y Scott explica, a Pablo no le preocupa el origen de la maldad en general, sino solo cómo invadió el mundo de los seres humanos, es decir, por medio de su desobediencia o desobediencia de Adán. Y Edwards añade: su propósito aquí no es desarrollar una doctrina del pecado original, sino establecer un contraste tipológico entre Adán y Cristo. Él se contenta con decir tipológicamente lo que expresó en Romanos 3:23. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Boyce ve a Adán como el representante de la raza, muy parecido a un embajador que representa a su país. Los ciudadanos están, por lo tanto, comprometidos por las acciones que el embajador toma y los acuerdos que él firma. Y Boyce cita la explicación de Lloyd Jones, donde dice: el pecado de Adán nos es imputado exactamente de la misma manera en que la justicia de Cristo nos es imputada. Heredamos, por supuesto, la naturaleza pecaminosa de Adán, pero esto no es lo que nos condena. Lo que nos condena y nos sujeta a la muerte es el hecho de que todos hemos pecado en Adán. Todos somos considerados culpables de pecado. Es nuestra unión con Adán la que explica nuestro problema y es nuestra correspondiente unión con Cristo la que explica nuestra salvación. Y a través de este pasaje vemos variaciones de por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, como Romanos 5:15. ¿Cómo puede el pecado de un hombre resultar en condenación y muerte de todos? Admitimos que no es difícil de entender, especialmente en una cultura que pone mucho énfasis en el individualismo. Los que se ven a sí mismos como parte de un grupo, una familia, una tribu o una nación, aquello que los sociólogos llaman solidaridad, aceptan más fácilmente el concepto de Pablo. Sin importar nuestro trasfondo cultural, la Biblia misma nos ayuda a comprender lo que Pablo quiso decir. Stott introduce varias ilustraciones llamativas. Por ejemplo, Acán pecó en Jericó cuando tomó lo que Dios había prohibido.
Pero note que el Señor dice, Israel ha pecado. Un hombre pecó y aún así Dios hizo responsable a todo Israel. El siguiente ejemplo de Hebreos también es difícil de entender. En Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Exclama usted? No es justo decir que hemos pecado en Adán y a través de él. Considere la otra cara de la analogía, nuestra unión con Cristo. Por medio de Cristo somos reconciliados ante los ojos de Dios, y Pablo introduce un agudo contraste. El don no fue como la transgresión, Romanos 5:15. La propia voluntad de Adán trajo la muerte. La entrega voluntaria de Cristo provee vida. El don provee inmesurablemente más bien que el mal que vino a partir de la transgresión. ¿Qué dice Pablo? En Adán somos declarados pecadores aun cuando no hicimos nada, y en Cristo somos declarados justos aun cuando no hemos hecho nada para merecerlo. Porque así como por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y Romanos 5:15 dice, abundaron para los muchos la gracia y el don de Dios. La gracia de Dios y el don de Dios trascienden el pecado de Adán y sus consecuencias. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, dice Romanos 5:20. Cuando estudiamos la palabra de Dios, nos habla en maneras poderosas, mis hermanos. Aunque este sea un curso para cumplir con requisitos académicos, el beneficio más importante de su estudio será el efecto en su relación personal con Cristo y el testimonio a otros de esta grande verdad de la palabra de Dios. Lo alentamos, mientras vaya estudiando Romanos, que medite en lo que Dios le habla a usted y cómo puede usar lo que ha aprendido en sus ministerios hacia otros. Y de esa forma, mis hermanos, terminamos la lección 3.4 titulada La base de la justificación, y también pues de ese mismo modo estamos terminando todo el capítulo 3 titulado Dios provee un Salvador. Dios les bendiga.